se presenta una solicitud de un divorcio incausado. Lo cual causa una gran sorpresa en Marcos, porque Marcos entendía que tenía una familia bonita. Con el supuesto de un evento de que Marcos realizó supuestamente en contra de la menor de sus hijas. Marcos adora esa criatura, es imposible pensar que eso ocurriera. Pues ya se le pone una etiqueta a Marcos sin pruebas, sin nada, de un... Lo absurdo es, si yo, mamá, sé que esta persona le hizo algo a mis hijas, ¿cómo permito que se vayan todo diciembre para allá? Cualquiera que tuviera la menor sospecha no expondría a sus hijos. Lo aprenden y le dicen que lo van a llevar a Barrientos. Solo con el dicho de la exesposa estaba el detenido. No había pruebas. La niña fue ya con el discurso aprendido. Y curiosamente hay otro video entonces donde la niña dice otras cosas y Marcos sigue allá adentro y Marcos está sufriendo allá adentro. Él se entera de casos idénticos a los de él que ingresan Por denuncias falsas. por denuncias falsas. Por denuncias falsas. Es absurdo y es una trampa, o fue una trampa. Buenos días, estamos aquí con el señor Marcos y la señora Esperanza. Quiero abrir diciendo que ya hablamos, ya rompimos el turrón y en la entrevista me van a escuchar hablándoles de tú, no es falta de respeto, ya tenemos mucho tiempo platicando. Bueno, en fin, entonces les pregunto, estimados, por favor, nombres, edades y a qué se dedican. Soy Esperanza Hernández, tengo 59 años, no es cierto, ya cumplí 60 años y soy docente. Ah, sí, ¿de qué? Soy docente de inglés y trabajo con chicos de universidad. ¿En serio? Ujú. Yo también fui profesora de ¿Sí? inglés desde el 99 hasta el 2014. Ok. Me empecé a dedicar a medios. Bien, yo sigo en la Colega, muy Somos bien. colegas. Y por acá. Juan Marcos Ferrari Pérez, 66 años, jubilado, docente también de toda la vida. ¿Docente de qué? Matemáticas. El coco de todos. Ok, entonces estamos frente a dos profesores, dos docentes, qué bonito. Y tres no me alcanzan a ver a mí, pero yo también. Estamos aquí con un caso terrible porque está tu hijo Marcos por algo que no hizo. Así es. Entonces queremos abrir diciendo que este es un caso de una persona que es inocente y venimos a platicar del caso, pero también me gustaría saber de quién es Marcos. Abrimos contigo, Marcos, dado que es tu hijo. ¿Nos puedes platicar un poco de quién es tu hijo, qué valores le diste al criarlo, él cómo fue de niño, de adolescente? ¿Qué nos puedes platicar de tu hijo? Un niño hermoso nace en el seno de una familia orientada hacia los valores. Su madre, en paz descanse, también docente. Los momentos de convivencia con ellos eran totales. Tuvimos la oportunidad de acudir con ellos a la escuela en la que nosotros también laborábamos. Siempre se manifestó por ser un niño muy cariñoso, muy extremadamente respetuoso. Jamás tuvo un problema en toda la escuela, nunca. Siempre fue muy bien aceptado por las familias, amigas de nosotros, que lo acogían como una persona en la que se podía confiar. Podían dejar a Marcos con todos, sin problemas, no había disputas, no había problemas, no había dificultades. Marcos se caracterizó por ser siempre muy leal con sus amigos. A la fecha conserva amistades desde la primaria. También gente buena, que ha reconocido en Marcos a una persona en la cual se puede confiar. Hoy, a pesar de todo lo que está ocurriendo, estas personas, estos buenos amigos, están recompensando la amistad de Marcos con esta lealtad, en estar junto a él a pesar de que está detenido injustamente,
acudiendo a verlo, buscando la forma de apoyarlo en todo momento, muy cercanos a nosotros, buscando siempre respuestas a las preguntas de qué puedo hacer, cómo puedo ayudar a mi amigo. Nunca fue un muchacho de muchas novias. De hecho, podemos decir que su exesposa fue su segunda novia, después de un tiempo de convivencia muy agradable en ese noviazgo, de mucho respeto por parte de Marcos, que los llevó a casarse. Lo hacen en el segundo decenio de este siglo, y se reconoce de inmediato esta característica amable de Marcos e incluso debo decirlo, muy condescendiente. Marcos puede, ante cualquier situación, quedarse callado, procesar con cuidado lo que va a decir y contestar. Es ingeniero en sistemas, una persona también orientada hacia el asunto de las matemáticas y demás. Debo decirlo porque eso me enorgullece, con grandes valores de lealtad, de amistad y de respeto, manifestados en toda su vida, todavía hasta la fecha, en el lugar en el que se encuentra, la gente que está a su alrededor, que comparte estas mismas angustias, reconocen en Marcos, mi hijo, una persona leal en la cual se puede confiar. Héctor Marcos siempre ha sido muy exitoso en su carrera profesional, en sus estudios, reconocido por sus maestros, que hasta la fecha, aquellos, por ejemplo, de la primaria que todavía tienen gozan de la vida, preguntan por él. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo se encuentra? Por favor, salúdalo. Gente que junto a nosotros se dedicó a pues, esta crianza de hijos bien orientados, hijos respetuosos, que nunca han hecho mal. Yo te puedo decir, por ejemplo, Héctor Marcos no tiene una infracción de tránsito, una, en toda su vida. No ha tenido restricciones para viajar por distintos países. O sea, es una persona que no tiene antecedentes penales, problemas, broncas con alguien, absolutamente nada. Yo siempre he estado muy orgulloso de mi muchacho, y esta característica de Héctor Marcos pues nos ha regalado que mi esposa le otorgue su cariño y sus consideraciones. Que quiero preguntarte, ¿hace cuánto falleció la mamá de Marcos? Mira, en el 2012, como tal, nuestra familia tiene 3 acontecimientos de esa naturaleza. Mi madre, abuela de Marcos, su madre, mi esposa, y mi padre. Los 3 fallecieron en el 2012. No me digas eso. Sí. Entonces tú no estabas divorciado, sino estabas casado, enviudaste. Sí. Y yo como huérfana de papá, que sé lo que se siente ver que tu mamá, en el caso de Marcos, papá, se queden solos, que enviuden, es un dolor muy fuerte ver a tus papás enviudar. ¿Cómo fue Marcos contigo a raíz de la muerte de su madre y el apoyo a ti como hombre que enviudó? Muy cercano y muy condescendiente. Marcos, en verdad, muy cercano, muy condescendiente, estando en un principio junto a nosotros, como tal. Todavía no iniciábamos nuestra vida juntos. Después se da este periodo de que él inicia su vida matrimonial, su noviazgo más, como tal, y se casa y se le da la libertad en todo momento. Jamás dejó de estar al pendiente, una llamada telefónica, una pregunta, ¿cómo estás? Y demás. Lo mismo que su hermana, ¿no? Tengo otra hija, Mariana, como tal, muy cercanos en ello, entendiendo que finalmente los designios mayores se tienen que cumplir, ¿no? Pero también muy agradecidos ellos del estilo de crianza que su madre, ¿no? me hizo favor de apoyarme en darle a los dos. Te puedo decir que son muchachos de grandes valores, grandes valores. Esperanza, ¿me podrías platicar, si te parece bien, cómo fue tu relación con Marcos desde que lo conociste? Marcos, cuando yo lo conozco, una persona respetuosa,
la primera vez que lo saludé con una sonrisa, siempre respetuoso, siempre yo cuando lo empiezo a conocer fue precisamente a través de ya con su familia, con su niña que tenía, nos invitaba a su casa, eh, era ofrecernos las viandas, las bebidas, platicar, siempre en respeto, y siempre a mí algo que me ha gustado mucho, me platicaba siempre sobre su papá. Es que mi papá me enseñó esto, y es que déjame te platico cuando estábamos en la primaria que teníamos que hacer no sé qué proyecto y que lo hicimos todo mal y mi papá nos ayudó y lo compuso y entonces aventaba la cosa. Y un treuchet. Ajá. Siempre con un gran admiración a su papá. Ujú. Ha sido impresionante para mí ver lo afectada que estás por toda esta situación, porque no es tan común, ¿no? En una familia ver que una mujer que no es la madre esté sufriendo de tal manera porque se te nota genuinamente en la mirada, ¿sabes? O sea, es evidente el amor que le tienes al Señor, Sí. exactamente, y que eso se ha traducido en amar a su descendencia, ¿no? Sí, claro. Pero Yo creo que tu pregunta va directo al acercamiento que tuvimos. Precisamente a raíz del divorcio de Héctor Marcos, empezamos a convivir muchísimo más. Entonces, nos veíamos prácticamente para comer una vez al mes, nos veíamos en un restaurante o nos veíamos en su casa. El hecho de escucharlo y ver cómo sufre y cómo sufría en ese momento por no saber, por ejemplo, cuál fue la causa del divorcio, el escucharlo y saber que sufre porque no sabe qué va a pasar, porque ya no puede ver a sus hijas, porque estás viendo a un ser humano que yo le voy a llamar impecable, ¿sabes? Desde su forma de vestir, desde su forma de hablar, respetuoso, tranquilo, es muy como su papá, ¿sabes? No habla Gracias. groserías, siempre está muy atento, ¿no? ¿Quieres algo más? ¿Necesitas algo más? Entonces, ese fue un vínculo que fuimos creando ahora sí, aparte del papá, él y yo tenemos ese vínculo. Eh, entonces, eso me hace, por ejemplo, admirarle. Le admiro por el gran papá que es, por el profesionista que es, porque además nos regala, ¿sabes? Cada vez que tenía un éxito era, es que me acaban de dar tal premio, o es que me van a mandar a Israel, y sus logros los celebrábamos juntos. De ahí viene mi cariño hacia él. qué lindo, de verdad, qué lindo. Em, y, y entonces, evidentemente una persona que ante todo es leal y respetuosa no podría ser, y bondadosa, porque yo creo que ver que tu papá se vuelva a casar y haber enviudado, o sea, creo que para muchos sería como no, ni siquiera te podría haber aceptado, ¿no? Y no Así fue es. así, Y no desde fue el así. primer momento. Y la aceptación ha sido amorosa. Pues cuando nos vemos nos abrazamos, nos escuchamos, porque además es preguntar cómo estás tú, cómo estoy yo. Sí, efectivamente. Ahora sí entremos en el tema. Marcos y Esperanza, ¿qué nos pueden compartir de lo que ustedes observaban del matrimonio de Marcos, tanto él, su desempeño como esposo, así como su desempeño como padre? Tuvimos oportunidad de acudir en varias ocasiones con Marcos ya en su vida de casado. Siempre un cariño a sus nenas impresionante. Lo conocimos cuando estaba solamente la mayor de ellas. Y tú veías a Marcos, voy a decir con todo orgullo este personaje, tirado en el pasto, jugando con la nena todo el tiempo, acudiendo a las solicitudes de su ex esposa de preparar las hamburguesas y llevarse a la niña a jugar preparando hamburguesas, atendiendo a toda la familia que teníamos oportunidad de acudir con él. Una relación que yo siempre vi respetuosa de parte de Marcos ante las indicaciones, ¿no?, de su esposa, de esto no, esto sí, esto acá, esto del otro lado, en fin.
Marcos conviviendo. Marcos nos manifestaba a través de muchísimas fotografías y videos todo lo que hacía en los días. Si la nena iba, jugaba, le ponía la barba, le jalaba, le picaba, en fin, todo este asunto de una convivencia muy sana con la primera de sus hijas. Después llegó Sophie, ¿no? La más pequeñita. También un cariño impresionante. Quiero decirte que las dos nenitas hermosas, y la convivencia con ellas siempre fue de juego, de consentirlas, de estar al pendiente de ellas, de dotarles de todo lo que hacía falta, siempre, en todo momento. Y veíamos una convivencia armónica, de una familia que estaba funcionando, avanzando de una casa a otra, la casa propia, los triunfos de Marcos siempre se irradiaban hacia su familia, procurándoles un nivel de vida más que aceptable, mucho más que aceptable, pero volcado a ellas. Nunca vi problemas, dificultades como tal, jamás. Tú, por ejemplo, Esperanza, como mujer, porque los hombres observan desde la perspectiva de hombres y las mujeres observamos desde la perspectiva de mujeres. ¿Tú cómo observabas a la exesposa de Marcos? O sea, ¿qué comportamientos tenía ella hacia él? ¿Se veía que lo quería? ¿No tanto? O sea, a ver, ¿quiénes somos para juzgar cómo son las relaciones? Solo las personas involucradas saben lo que tienen entre ellos. Pero también creo que todos juzgamos, esa es la realidad, o por lo menos todos hacemos una crítica, un juicio construido, ¿no? ¿Tú qué opinión tenías de esa relación? Em, por ejemplo, ella no tenía la cercanía con nosotros. No. Normalmente cuando nos invitaban estábamos nosotros y la familia de ella. Y ella normalmente no estaba con nosotros, atendía a su familia, no estaba muy cerca de Marcos. Marcos, por ejemplo, preparaba las hamburguesas y estaba con la carne, llegaba y la ponía. Ella no tenía tanto esta parte de preparar las cosas de la comida, por ejemplo, o atendernos o estar con nosotros para platicar. No puedo decir que era grosera, no, pero tampoco era como cercana a nosotros, ¿no? Nunca hubo esa cercanía de saber, Señor, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Está bien? Esperanza, ¿cómo has estado? ¿Qué has estado haciendo? Más bien era cuando podíamos platicar con ella, era como mucho platicar. Me imagino que era porque era mamá primeriza, que si la escuela, que si los dientes, que si el pañal, etcétera, ¿no? Entonces, esa era lo que yo pude observar sobre ella. Ya. Y de pronto algo pasó, ¿no? No sabemos qué. Incluso cuando lo hemos hablado con Marcos, él tampoco lo tiene claro. Se presenta una solicitud de un divorcio incausado. ¿Eso qué significa? Que no hay un motivo expreso en la demanda para gestionar el divorcio. No existe un motivo expreso por qué específico de que sencillamente se presenta ante el juez determina conforme están las leyes y la normatividad jurídica actual, correcto, sí que se procede, etcétera, el consentimiento y pum. Lo cual causa una gran sorpresa en Marcos, porque Marcos entendía que tenía una familia bonita, una relación bonita con la esposa, con las hijas, que todo marchaba adecuadamente, y cuando le dicen que ya no quieren estar con él, pues le sorprende. Sí, o sea, no es como que venían de haber tenido Sí, de estar peleando y problemas. peleando y exactamente, Sí. absolutamente nada. Y lo que nosotros veíamos, vaya, lo que ellos proyectaban hacia nosotros, por lo menos, era una familia normal. Nunca los vimos, por ejemplo, pelear enfrente de nosotros, no. Luego esto le causa a Marcos también, pues, la gran sorpresa. Se da esta situación del divorcio incausado, se pacta pues lo que es normal en un divorcio. Visitas, horarios, la finalización de este convenio
de matrimonio, ahora en la figura del divorcio, y esto empieza a funcionar. Marcos empieza a ver a las nenas, ¿no? Como tal, en ese entonces, conforme se había pactado. Por lo que me enteré con Marcos es que empieza a haber situaciones relacionadas con este proceso de visitas, en donde hay diferencias, y las diferencias llegan hasta el juzgado, en donde un tercero, el juez, tiene que decidir qué es lo que es correcto, ¿no? En cuanto a la solicitud de uno o la solicitud del otro, de que si cambiar, de que no cambiar, de que tú me estás pidiendo que vaya a recogerlas a tal lado, estoy trabajando, o al revés, no puedo llevártelas porque estoy en las diferencias que hasta cierto punto pueden ser consideradas naturales, ¿no? En la vida de dos personas que se separan y tienen que volver, ¿no? A engranar cosas. Lejos de que se solucione, se va directamente hacia un ambiente judicial, de juzgados. Se empieza a evaluar todo esto, se interponen por parte de su exesposa una serie de requerimientos, pues, de informes, ¿no? Que tienen que dar autoridades bancarias, de trabajo y demás, con la intención de obtener toda esa información que no han fructificado, no se han entregado por razones que corresponden al sistema judicial como tal. Y llega un momento en que los juicios de los familiares, con una persona, un juez, determina que existen signos evidentes de pues una ejercida hacia Marcos a través de estos derechos de guardia, custodia, de visita, etcétera. Y se genera pues lo que sería una advertencia hacia ella por parte del juez de que no se continúe con eso, o se tendría que volver a reevaluar todo lo que es guardia y custodia. Paralelamente, que ha sido algo terrible, se empieza a denunciar por parte de su exesposa y sus abogados una serie de acciones que nosotros y que Marcos desconocíamos. La niña fue evaluada por peritos, por psicólogos y demás, con el supuesto de un evento de que Marcos realizó supuestamente en contra de la menor de sus hijas. Marcos adora a esa criatura, es imposible pensar que eso ocurriera. Marcos no estaba enterado de absolutamente nada de ello, ni de que estaban evaluando a la niña, que estaba acudiendo un médico legista, o que... Todo esto hay una línea de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo fueron los tiempos? Esto ocurre, supuestamente ocurre en el 2023, en agosto del 2023. Marcos no está enterado. No se le notifica absolutamente nada. El día que supuestamente ocurrió este asunto como tal, Marcos había estado conviviendo con la nena, había ido al papalote a jugar con ella, etcétera. En donde pues ya se le pone una etiqueta a Marcos sin pruebas, sin nada. Lo curioso es que al día siguiente le vuelven a entregar a la nena para que salga. Y semana después que le corresponde que la nena se quede a dormir, la ponen otra vez con ella. Y tiempo después que le toca ya las vacaciones más grandes, la nena otra vez se envía, ¿no? Que es de las cosas incomprensibles. Cualquiera que tuviera la menor sospecha no expondría a sus hijos. Pero en fin. El 12 de febrero, precisamente, Marcos, como ya comentamos, Marcos tenía una relación muy bonita con la niña grande. Con las dos, pero la niña grande, por ejemplo, ya tenía Mayor edad. ya estaba más grandecita, en donde pudo aprovechar y disfrutar a su papá tremendamente, porque de verdad, como dice, se tiraba en el piso, Marcos le gustan mucho los legos, entonces le llevaba legos a la niña, jugaban, etc. Jugaba con la niña como niño. Como niños, sí, se tiraban en el piso y sacaban legos y los armaban, etcétera. Y de repente la niña empezó a ya no querer ver al papá. ¿Por qué? De la nada
ya no se supo. Entonces, por parte de lo familiar, requirieron a la niña para que fuera al DIF, para que hubiera una revinculación para ver qué pasaba con la niña que ya no quería ver a Marcos. Ese día llega Marcos, entra, no llega ni la mamá ni la niña, sale para ver pues por qué no llegaban, y en ese momento se acerca a una persona, le preguntan, ¿ustedes Héctor Marcos? Dice que sí, y en ese momento se acercan otras personas, lo aprenden, lo golpean, lo meten a un coche y le dicen que lo van a llevar a Barrientos. Se lo llevan a Naucalpan. En ese momento nos habla por teléfono, porque al menos le permitieron que nos llamara por teléfono. Nos paramos de inmediato y nos fuimos a Barrientos, mientras él estaba en Naucalpan. Ahí estuvimos preguntando, porque no conocíamos, preguntamos en dónde pueden llevar a una persona que traen detenida. Nosotros fuimos a la parte de arriba, esperamos, por supuesto llamamos a los abogados para ver que nos apoyaran y nunca llegaron. ¿Los abogados no llegaron? No, nunca llegó Marcos en la camioneta donde lo traía, porque lo pasaron directo, o sea, él llegó directo al penal. O sea, ni siquiera pasó por un médico legista como marca la ley. Pues pasó adentro en el penal. Después de 2 días que lo tuvieron parado en un cuarto, aislado, sin comida, sin agua. La relatoría de Marcos es de verdad terrible, te daría para varios tomos un libro. Lo aíslan, él está golpeado, etcétera, le quitan su ropa, le quitan todos sus enseres y demás, y lo mantienen 2 días ahí, sin que tengamos ningún indicio de dónde está. Por supuesto, tanto ella como yo, vueltos locos buscándolo y demás. Cuando lo detienen ese día 12, el abogado que se presentó, que supuestamente era el abogado, le muestra un documento fechado 2 años antes. Fechado en el 2023, en donde se supone que existía, por lo que él dijo, pues ya una orden, ¿no?, que conducía a la aprehensión de Marcos. Marcos nunca fue notificado. Marcos jamás se enteró de que existía eso hasta el día 12, en donde sin más lo detuvieron. O sea, no siguieron un solo proceso como lo marca la ley. Así es. Después de todo esto, no pudimos verlo. Hasta la audiencia. Hasta la audiencia, que fue varios días después. La audiencia se supone que es precisamente para confirmar que estás detenido. Se llama de medidas cautelares este asunto. En ello ya nuestro abogado pues llevaba algunas pruebas, que Marcos ni estaba notificado, la detención no fue legal. Había ya un estudio que decía que él no es quien dicen, ¿no?, que es. Fue ignorado. Se confirmó que tenía que quedarse en prisión preventiva justificada. No se escuchó absolutamente nada de las razones por las cuales se pedía pues otra medida cautelar. O sea, no queremos que resuelvan el juicio, pero es injusto que se quede aquí por algo que no conoce. Días después se confirmó la vinculación al proceso, otra vez sin pruebas, sencillamente. Y debo decirle sí, debo decirle tal cual es. Solo con el dicho de la ex esposa estaba él detenido. No había pruebas. Todas las pruebas que habían y que hasta la fecha han presentado para acusar a Marcos, con excepción de 2 que son ilegales y que te comentaré más adelante, hablaban de que no había existido absolutamente nada. Esas pruebas fueron ordenadas por la propia fiscalía a petición de la madre de las niñas para confirmar que eso existía. Y todos, médicos legistas, psicólogos, criminólogos, que revisaron a la menor de mis nietas, dijeron no. O sea, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay evidencia física. Así es, ni física ni psicológica. Y no dejaron salir a Marcos. De hecho, pedimos un cambio de medida cautelar para que pudiera vivir el proceso fuera, y simplemente la juez dijo que no. Sin razón. Así es. Ese día, donde se crea la vinculación, nuevamente se nos sorprende indicando que existe otra carpeta asociada a Marcos, mi hijo,
por un delito que estaba en la misma carpeta, pero ahora ya no era, sino, y que esto había ocurrido, ¿no?, como tal, meses atrás, con las mismas pruebas que tenían ahí. Nuevamente esto te lleva a otra audiencia en donde se tiene que aplicar una medida cautelar, a pesar de que ya tiene una. Ahora hay que aplicar otra medida cautelar, que por supuesto es prisión preventiva justificada. Días después, con otro juez también, se confirma que está vinculado a proceso por este nuevo supuesto delito. Entonces, fíjate, uno sucede en el 2023, el otro sucede en el 2024, octubre, que fue aparentemente. Sin embargo, la madre deja ir a las niñas, porque ya la hija mayor ya quiso ir más o menos con el papá y quedarse en las vacaciones de diciembre. Entonces, la pregunta es, o lo absurdo es, si yo, mamá, sé que esta persona le hizo algo a mis hijas, ¿cómo permito que se vayan todo diciembre para allá? Es absurdo y es una trampa, o fue una trampa, ¿no? Yo lo veo como una trampa. Ahora, el día, por ejemplo, que habla de ese día, ella dice que fue en el cumpleaños de Marcos y fue a las tantas horas, no recuerdo exactamente la hora, en donde nosotros con unos amigos estábamos en la reunión, no fue una fiesta, fue una reunión donde estaban las niñas ahí y Marcos estuvo sentado enfrente de nosotros todo el tiempo. Para lo único que se paró fue para ir a la cocina y traer las viandas, fue para todo, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto odio a Marcos, no? Porque yo no lo veo de otra manera. No puede ser visto de otra forma. La razón específica de esto, como tal, se puede enunciar de esa forma. Y por otra parte, apoyado por un sistema judicial, te iba a decir ciego, intencionalmente definido en el ambiente en el que estamos ahorita, a obligarte a probar tu inocencia, cuando todas las leyes, universalmente, es al revés. Tú tienes que probarme que soy, ¿no?, lo que quieras, culpable, homicidio, lo que tú quieras, y yo entonces me defiendo. Aquí es al revés. La presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia, todos los principios fundamentales de los derechos humanos. De inmediato, el acceso a un sistema judicial equilibrado. Simple y sencillamente. Al margen quiero comentar, ya acudí a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me hizo favor de acompañarme, estuvimos ahí observando todo lo que están haciendo. No tienen forma de ayudar. No, solamente nos escucharon, redactaron, sí mandaron un escrito hacia la fiscalía contestó nada, los hechos. Es lo único que nos... Hace rato, Esperanza, fuera de cámaras, me estabas relatando con mucha elocuencia cómo se notó que la criaturita estaba hasta, ¿qué palabra usamos? Entrenada. Hay un video que es el que presentaron, en donde la madre lleva a la niña, supuestamente es la fiscalía, se supone que está una psicóloga entrevistando a la niña, la psicóloga nunca aparece, la mamá está ahí cuando se supone que no debe de haber o el padre ni la madre ahí, tiene que estar sola, donde tiene que aparecer la persona que está entrevistando. La niña está sentada, 3 años la niña, y entonces la pregunta directa es, hola, ¿sabes por qué estás aquí? Y la niña de inmediato contesta, sí, para decirte lo que me hizo mi papá. Es guiado todo lo que le dicen a la niña, porque le dice, ¿qué te hizo tu papá? Contesta la niña, y entonces tan guiado es que le dice, bueno, ¿y fue en la mañana o en la noche? En la noche. ¿Y había luz o no había luz? No se había luz. Entonces, ¿fue en la noche o en la mañana? ¿No? Detalles así en donde lo que yo te comentaba. Utilizó una palabra para referirse a la parte femenina que las niñas de 3 años no utilizan. Todavía no te lo enseñan en la escuela. La niña estaba en
kinder, ¿no? O prekinder, o como se llame. La niña utiliza esa palabra y lo que te decía hace rato precisamente es que la niña fue ya con el discurso aprendido, como si fueras tú a la escuela y te aprendieras el poema y declamaras, exactamente igual. Porque además la niña lo hace de corrido, ¿no? Y curiosamente hay otro video entonces donde la niña dice otras cosas. Hay otro video porque la niña se le ha reído, a pesar de que se le dijo a la mamá que no lo hicieran, en donde dice ya completamente cosas distintas, momentos distintos, horas distintas. Sí, o sea, hay toda una serie de inconsistencias, ¿no? O Totalmente. sea, porque por un lado, de lo que habla la madre o la propia criatura entrenada para decir esas cosas, no hay evidencia física, Así es. ni psicológica. Así es, y no lo decimos nosotros, lo dice el psicólogo y lo dice un especialista, ¿no? Eso es lo curioso. Eso es lo curioso, ¿no? Ha sido muy lamentable la nenita, pues con todo este cambio de los discursos como tal, en varias ocasiones, no solamente en el ambiente psicológico, ¿no? Que está mal, pero no invade tu cuerpo, sino que vuelve a pasar por otro médico. No hay evidencias en los médicos, como dicen los protocolos, que se tienen que hacer estas revisiones. Obviamente cuando se nos entrega alguno de estos estudios, pues a través del abogado yo busco un especialista que revise lo que pasó. El especialista dice, pues no pasó nada, o sea, no se siguieron los protocolos, no está documentado, no hay fotografías, no hay nada aquí, o sea, sencillamente es una simple opinión. ¿Qué ocurre? Basta el dicho. Opiniones muy subjetivas, sin sustento científico, para mantener a Marcos mañana hace un año. Con todo este sistema que, como te digo, tienes que probar tu inocencia, pero cuando ellos quieren. Porque una y otra vez no se presentan, no van, te difieren las audiencias. Ahora, comentaba yo en una de las audiencias, se terminaba el tiempo de investigación en una fecha, que era el 21 de septiembre. Para la carpeta. Para la carpeta. Y pues el abogado dijo, ya aquí están las pruebas, nosotros tenemos, y en fin. La fiscalía, el Ministerio Público decía, también tenemos esto, etcétera. El fiscal dice que entonces necesita más tiempo para investigar. Nuestro abogado dice, oiga, no, pues ya terminó el tiempo, o sea, ya se acabó el tiempo constitucionalmente, y a menos de que exista un mecanismo probatorio lo suficientemente fuerte y que me puedas entregar ahorita, pues que se abra la carpeta de investigación más tiempo. Esta es la discusión, todo, ¿no? El juez dice que efectivamente habrá que considerar algo que ha confundido a la República Mexicana terriblemente, ¿no? Esto de la ley de género, el interés superior de las niñas y los niños, que está por encima de cualquier ciudadano, o sea, aquí lo que han hecho es elevarlo de manera tal que es intocable esta figura, tu derecho a ser persona en México. Eres persona antes de cualquier cosa y tienes derecho. Nuestro abogado lo impugna y dice, oiga, pues ya terminó, ya pasó esto, pasó el otro, ya usted mismo. Sin más, el juez dijo, sí, está usted en lo correcto, efectivamente. Esto ya terminó, esto por el play, pero les voy a dar los días, sin ninguna razón. La intención es incorporar dos estudios. Sí, perdón que te interrumpa, pero más allá, con base en la ley, el caso estaba sobreseído. O sea, ya sobreseído es que ya está libre Marcos, ¿no? Porque no hubo las suficientes pruebas para acusarlo. El abogado da todos los artículos por y entonces esa fue precisamente la respuesta de este juez. Sí, está usted de acuerdo y la ley está perfectamente bien dictada por usted, pero no,
porque los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, no. Y además, del lado de la parte que acusa, pedían que se entregara un dictamen más y una prueba más, en donde están llevando a la niña a terapia. Y entonces dijo el juez, y aparte les doy 10 días, porque ellos pedían 15. Entonces, aparte de que hizo caso omiso de la ley, y dijo, y sí, no les doy 15, pero les doy 10 días más. Que es a lo que iba. Todo esto como tal debería conducir de inmediato a detener el proceso. Ahora, ¿qué pasa ahí? Se detiene el proceso. Y violan los derechos de Marcos. Violan los derechos de Marcos. Marcos está obligado a demostrar su inocencia en futuras audiencias, que por cierto mañana tendremos una y esperemos que lleguen más, para demostrar con todas las pruebas que tenemos, el contraste de las pruebas de ellos, y hacer una lucha que es verdaderamente poco productiva, no quisiera usar otra palabra, porque tienes que hacerlo a través de amparos. Tienes que ampararte contra una decisión, tienes que ampararte contra una medida cautelar, tienes que ampararte contra una vinculación. Total, ahorita tenemos 5 amparos. De los cuales no hay respuesta, porque pues tienen mucho trabajo las personas que tienen que ver los amparos. Y lo tenemos por escrito. Creo que el primero es como de marzo, ¿no? Más o menos. Y no tenemos respuesta. La respuesta que se nos dio ante, oiga, abogado, pues díganles que se apuren, ¿no? Por favor. O sea, que digan sí o no, pero que ya digan algo. Lo haremos en cuanto a nuestra carga de trabajo nos lo permita. Por escrito. Porque además tienen casos desde noviembre del año pasado que tienen que analizar. Entonces, nuestro caso, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Y Marcos sigue allá adentro. Y Marcos está sufriendo allá adentro. Marcos está en un cuadro de depresión. ¿Cómo se llama? Clopidogrel. De hecho, a partir del divorcio, por ejemplo, que no supo por qué, que ya no le permitieron ver a las niñas, entró en un cuadro de depresión. A raíz de ahí, porque Marcos estaba muy bien antes, él era feliz con su familia, era feliz con todo lo que hacía. A raíz de allí, Marcos y tuvo que acudir con psicólogo y tuvo que acudir con psiquiatra para tomar medicina. Ahorita, afortunadamente, en la segunda audiencia, el abogado dijo que Marcos está afectado, luego nos permiten llevarle el medicamento al penal. De hecho, me gustaría, que qué bueno que tocas ese tema, Esperanza, porque quería justamente tomarme unos momentos, porque parte de esta desgracia es que la voz de Marcos está silenciada, pero él está encerrado. Para hablar por él. ¿Sabes? Justo ustedes están aquí para hablar por él, para darle voz, y me gustaría tomarme unos momentos para que nos digan claramente. Marcos, ya nos comentaste que está en un cuadro depresivo, me puedo imaginar que grave, pero él, ¿qué les dice de estar allá adentro? Él, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo vive? ¿Qué come? Démosle voz a Marcos. Vamos, no sé, quizá podemos comenzar con cuando Marcos entra cuando está allá adentro, algo que es absurdo es que no le permite, porque obviamente buscamos la manera o sea, es todo nuevo, nosotros no sabíamos de abogados, nosotros no sabíamos de penales, nosotros no sabíamos de nada. Es muy triste, pero ahora sabemos mucho. Entonces, estuvimos viendo a ver cómo se podía pasar a verlo. Encontramos el lugar en donde te dicen que tienes que llevar para que el papá pueda entrar. Y resulta que 1 mes y medio después te permiten la entrada, hay que llevar acta de nacimiento. Toda la documentación, pero quiero ser enfático en esto. Me permitieron la entrada porque solicité una audiencia específicamente con el director del penal. Mi caso es único. Fue un diálogo fuerte pero respetuoso con el maestro Santos, una persona generosa y humana que está tratando de hacer cambios ahí contra un sistema que no se lo permite. Él de inmediato me escuchó el caso de
de Héctor Marcos y generó instrucciones para que se me atendiera. Habían pasado 7 semanas sin saber nada de Marcos. Si dormía, si comía, si estaba bien, si 7 semanas. Hasta si estaba vivo. No sabía. Afortunadamente sí pudimos saber exactamente si estaba vivo porque tuvimos 2 llamadas de él en el que nos pedía dinero. El primero fue, por favor tomen nota, anoten este número y deposítenme tanto dinero. Y nosotros, sí, pero ¿por qué concepto? Uniforme. Vaya, nosotros no sabíamos, yo pensaba que tú entras al penal y te dan tu uniforme, no, tuvo que pagar para él. Y después otros, Que es un uniforme usado. aparte. Sí, no es. No, Son prendas que se quedan ahí y que te venden. y Perdón. después tuvo otra llamada que es así de plano, no nos dijo qué concepto y era para la celda. Para pagar tu derecho de celda. Puedo entrar por fin a ver a Marcos. No está de más decirlo. Esto ha cambiado nuestra vida. Tremendamente. Y voy a hacer ahí ¿cuáles son los preparativos para que su papá pudiera entrar? Hay un letrerito allá en el penal y te dan un tríptico donde te dicen qué comida y qué comida puede y qué no puedes pasar. Hay que leerla y hay que ir a comprar. Hay que llegar a casa, comprar bolsitas transparentes. Y, por ejemplo, le lleva naranjas, mandarinas, mangos, pepino, pan, pollo, en fin, vaya de lo que se puede hacer. Entonces, pasamos las tardes o hay veces hasta noches, por ejemplo, que tenemos que ir con los abogados o en la noche, eh, 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 partiendo y pelando las naranjas, haciéndolas en gajos, poniéndoles el nombre de Marcos, el dormitorio, cada bolsita, guardarlo, meterlo al refri, comprar una bolsa ahí en el penal, porque es una bolsota que lleva el papá, agua. Todo lo que necesita, papel de baño, todo, absolutamente todo. No, por supuesto que no. Cuando esto pasa en la primera visita, pues no conoces nada, no llegué con las manos vacías. Obviamente no puedes introducir dinero o nada. Y mi primer sorpresa es que mi atuendo, mi ropa, que tenía que ser un uniforme rojo, no cumplía con las expectativas imaginadas de ellos, porque no están por escrito en ningún lado. Lo único que tienes que hacer es ir de rojo. Mis zapatos no pasaban. Su cara en grises. Por fortuna, el señor director pasaba en ese momento y escuchó y me dejó entrar. Vi a Marcos, estuvimos platicando un rato. Desde entonces se ve la cara de mi hijo descompuesta, triste, terriblemente triste. Ha pasado también por estos periodos de enojo, de ira, de no explicarse por qué está ahí, que no lo merece, que nunca ha sido un hombre malo, que todo lo hizo con el amor a sus hijas, de pedir perdón. Porque yo no hice eso. Ustedes me creen, claro que te creo, Marcos, es que no lo hice, papá, por supuesto que no, Marcos, o sea, desgarrador. Cada martes tengo oportunidad de acudir, me hace favor, ayudarme a preparar absolutamente todo, pues para llevárselo. Es cierto que el penal ofrece alimentos de cierta categoría, ¿no? Y que, por ejemplo, han hecho que una comunidad de casi 6,000 personas se enferme del estómago por lo que comían. Cuando Marcos está... Tiene hasta tierra en la comida de los penales. Cucarachas en el propio alimento. Los muchachos se ríen porque dicen que se lo comen ya que es proteína. Caldo de cucaracha, chinches, piojos. Eso. Cuando Marcos está dentro de este primer momento de detención, no sé si ya lo mencioné, pero tuvo oportunidad de estar detenido y llegó un hombre extranjero. La educación de Marcos en algunos idiomas permitió que apoyara a este hombre a quien estaban golpeando para que se quitara la camiseta, que el hombre no entendía qué estaba pasando. Marcos traduce las instrucciones, ayuda a esta persona. Gente de ahí del penal se da cuenta de que
es una persona Preparada. políglota que puede apoyarlos. Lo invitan a participar, todo el mundo tiene que trabajar ahí, aunque no hacen nada. Lo único que hacen es golpearlos y demás, en lo que es el servicio médico. Y él ha estado apoyando ahí. La razón de llevarle todos estos alimentos a Marcos, que busca cómo guardarlos y demás, es que invariablemente ha estado apoyando a todo lo que le llaman indiciados, las personas que son apenas detenidas, y que sabe Marcos que llevan días sin tomar alimentos, sin tomar agua, sin nada, Y él comparte. compartirles, ofrecerles, no sé, un vaso con agua, un taco de algo, un trozo de pan. O sea, en medio de lo peor que le ha pasado en la vida a tu hijo, Ahí está. y aún así ahí está haciendo acciones llenas de bondad. Así es. Así es. Él, con el conocimiento que tiene de computación, está apoyando en el penal para, pues, automatizar procesos que estaban perdidos en montañas de papel, ¿no?, que nadie encontraba. Y Marcos voluntariamente ha aceptado apoyarlos, ¿no?, con todo este trabajo y apoyar a la gente que de alguna manera llega. Obviamente hay personas, como te digo, personas de Egipto, hay estadounidenses, hay brasileños. No tenía ni idea de que lo que le estaban pidiendo es quítate los zapatos y dame las agujetas. Y mientras no le entiende, pues el custodio procura que hagan las acciones a golpes. Y Marcos está ahí y les traduce, no, a ver, quítate los zapatos, dame las agujetas, ponte los zapatos, etcétera, para hacer todo el reporte que está haciendo. Ha sido desgarrador, ha sido una historia que nunca imaginamos. Yo tengo la enorme fortuna de contar con Esperanza, con mi esposa junto, porque en más de una ocasión te quiebras, ¿sabes? Te quiebras y allá hay alguien que te empuja, te dice, sigue, o sea, no, lo menos que puede pasar es que tú te enfermes, come, levántate, hay que hacerlo, etcétera. No ha habido días de descanso. No. Entre abogados, peritos, audiencias y demás. Y no lo sabrá hasta que no tenga Marcos el regreso. Hasta que no tengamos oportunidad de que lo abraces nuevamente. Así es. ¿Tu hija Mariana, Mariana, cómo está? mal. Muy mal. Ella vive en Guadalajara, es docente también. Tuvo oportunidad de venir en 2 ocasiones. En una de ellas logramos, a través de la gestión de este director, que pasara a ver a Marcos. Todos los días llama preguntando por él. Todos los días le contestamos sobre de eso. Mal. O sea, ¿tú eres el único que tiene autorizado entrar a verlo? Y nadie más. Dime. Ahora tenemos oportunidad, ¿de hace cuánto tiempo? Belén es su novia, Ok, quien también tiene oportunidad de... pero no como Ver. autorización, sino como una cortesía que tuvo que ser gestionada judicialmente. Es su novia. Es una mujer hermosa, ¿no?, que no lo ha dejado, no lo ha soltado, que le ama profundamente y demás. ¿Ellos cuándo empezaron a ser novios? Ya había pasado todo esto del divorcio, Como por el 24, ¿no? 23, 24 más o menos, 23, 24, año y medio, una cosa así, 2 años. Lo adora, no lo ha dejado, absolutamente. Para poder gestionar el permiso del que te estoy hablando, que a mí me toca por derecho, ella tuvo que gestionar ante el sistema mexicano un concubinato. Y solamente a través de eso, y debo decirle, obligado, a través de, oiga, señor director, esto es necesario, ¿no? La estabilidad emocional de Marcos, su novia, etcétera, se logró que ya le otorgaran un permiso para que pueda ingresar con él. Entonces hay martes en que podemos estar los dos, también a través de un permiso especial gestionado por una asociación de apoyo, hizo favor de ir a verlo. Sí, yo pude entrar a verlo y abrazarlo y platicar con él y llevarle comida, no sabes, fue muy bonito. Te hago una pregunta, Esperanza, que tal vez para la audiencia pueda ser muy obvio,
pero para mí no lo es porque solamente quien lo vive lo entiende, si no es nada más adivinar, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Le digo, les estaba platicando que cuando yo llego, eh, están las rejas atrás, hay mucha gente por todos lados. Aquí hay una mesa donde los mismos presos hacen cosas como tejidos. Y entonces yo no veía a Marcos, y de repente, como él colabora en el servicio médico, de repente lo veo pasar así. Y entonces les digo que, o sea, no me lo van a creer, pero yo así lo vi, iluminado de luz, todo blanquito, él como es, y él muy limpiecito siempre. Y yo así de, oh, él viene. Entonces pues, me dio mucho gusto. Es así como si no hubiera nadie más en el penal y él hubiera salido solito, así, irradiando. A pesar de que está ahí adentro, bueno, yo lo veo así, me dio muchísimo gusto. Sí, porque además, o sea, el hecho mismo de estar tan solo afuera de un penal es impresionante. Vaya. Sí, es No, impresionante. no. Es ese primer día que estuvimos ahí parados con todo, Bastante, sí. en verdad, tú no imaginas que esa parte del planeta exista. Así. Sí, porque lo ves en las noticias, en series, en películas, y de pronto estar parado tan solo afuera, y ahora ya ni qué decir adentro. Sí, claro. Claro, algo que me decía él, que le decía, me decía, es que me pedía disculpas porque estaba yo visitándolo, ¿no? Porque cuando iba yo a salir, iba a estar muy lleno, ¿no? Entonces, de broma le digo, cálmate, o sea, he ido a conciertos y los conciertos se ponen peor, ¿no? O sea, no te preocupes. Preocupado porque a la hora de la salida, pues todo mundo se junta y todo mundo sale en bola y te avientan. Entonces él estaba preocupado porque lo estaba yo visitando en un lugar feo, porque había entrado en un lugar feo y la hora de la salida se iba a poner como todo horrible, ¿no? Entonces le dije, o sea, no te preocupes, yo no te vengo a ver, yo no vengo a ver el lugar, yo vengo a verte a ti. O sea, los demás no existen, somos tú y yo. Es impresionante que yo de verdad creo fervientemente que las experiencias amargas y dolorosas de la vida, tienes 2 opciones para enfrentarlas. La Claro. primera con amargura, con Claro. enojo, con pensamientos vengativos, y la segunda es que te conviertas en una persona mucho mejor de lo que ya eras, más buena, más empática, más Sin duda. consciente. Y me impresiona y me quito el sombrero de pensar que está un hombre adentro de un penal que no hizo de lo que o sea, ¿cómo puedes pensar que hizo eso una persona como la que describen? Que incluso él estando dentro, cuando todos somos los que debemos de sentir empatía por él y tener buenas acciones con él esté preocupado por tu integridad. Así es, así es. Cuando tú eres una persona libre, Y te habla entonces de la persona que es, ¿no? Te habla de la persona que es íntegra, que se fija en ti, que se preocupa por ti. Y si se preocupa por alguien que no soy de su familia, ¿no? Imagínate lo que hace por gente que sí es de su familia. no, ya el mero hecho de haberte aceptado en su familia, porque yo creo que para muchas personas ha de ser difícil. Es más, hablo por mí misma. Para mí sería muy difícil ver a mi mamá con otra persona después de haber enviudado. Me quito el sombrero ante Marcos, esa es la realidad. Me conmueve mucho incluso. Em, ¿En qué va esta situación? ¿En qué va el proceso penal? Ahora estamos llegando ya a las audiencias que se llaman intermedias apenas, en donde se va a discutir qué pruebas se aceptan y de qué forma pueden intervenir en la apertura de lo que es el verdadero juicio, que ahora es en la modalidad oral. Para que esto ocurra como tal, van a transcurrir 2 o 3 meses por los tiempos del sistema. En eso apenas estaremos abriendo la discusión probatoria. En el caso del otro delito Esa está hubo necesidad de tenerlo a través de un amparo.
por esta decisión del juez de que si esto está en lo correcto, deberíamos de sobreseer este juicio y demás, pero no lo voy a hacer. Es más, les voy a dar los días para que incorporen lo que tengan que incorporar. Ante eso el abogado dijo, no, aquí lo único que hay que hacer es ampararse. Esto significa 1 año más. Esperemos que no. Esperemos que no. Pedimos por todos los medios, ¿no? De que finalmente, te voy a decir algo, yo creo que era muy necesario que se legislara en México sobre esta situación de la protección a la mujer. Era necesario hacer. Sí, pero no era necesario que se aprovecharan Extrapolarlo también de algunas esta personas forma. de eso. Porque además, ¿sabes algo? La ley está en la mitad. Deben completarla. ¿Cómo? Tanta responsabilidad tiene el que denuncia como el que hace. Si tú denuncias y tienes los hechos, por favor, es urgente que se actúe. Pero si denuncias sin hechos, caes en una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe de estar legislada ahí, como hay muchos ejemplos en muchos países. Tú evalúas esto y lo haces de manera mal, la misma pena te toca a ti. La que le tocaría al otro o a la otra, si tú no demuestras que eso ocurrió, la pena es para ti. Totalmente. Y entonces detendríamos todo este malentendido derecho. Insisto, no estoy en contra. Creo que les faltó trabajo. Oye, es que a ver, se habla mucho de los derechos, pero también hay obligaciones. Todas. Así es. Todas. La transformación que está ahorita procurándose desde el órgano más alto de la legislación de nuestro país, también era necesaria, ¿sabes? Pero nunca podrás hacer algo distinto con los mismos ingredientes. Con todas las letras lo dijo. Debe existir también gente muy buena y de valores. Conocemos algunos dentro de ese ambiente que son impecables. Lamentablemente son la minoría. Y no puedo hablar de qué forma esto ha influido en nosotros, pero esa respuesta del juez de está usted en lo correcto, pero no me importa y de todas formas lo voy a hacer, habla de la confusión que tienen en hacer que realmente estas leyes se ejecuten en principio de justicia y equidad. Todos los movimientos que hemos visto ahora que desconocíamos están hablando de la necesidad de crear este principio de equidad. Y lamentablemente hay muchos terceros que están pagando por ello. El penal en Barrientos, en donde está Marcos, cada martes que acudo con él se entera de casos idénticos a los de él que ingresan. Por denuncias falsas. Por denuncias falsas. Por denuncias falsas. Y tanto de un lado como de otro, porque también hay mujeres del otro lado que las ingresan por denuncias falsas. Porque no pasa nada. Sí, tan solo aquí en Libro Abierto yo les puedo decir de primera mano la cantidad de testimonios que hemos tenido que esto ya ni siquiera tiene género. No, ya lo perdió por completo. Cuando se habla de esta ley que se está creando, insisto, era urgente, era necesario extrapolarlo y dejarlo en las manos a quien no tiene conciencia ni valores, ni valor cívico como tal, nos ha conducido a lo que tenemos ahorita. Y la población que está sufriendo ahí es impresionante, hombres y mujeres. Por igual. Hombres y mujeres por igual. ¿Qué se tiene que hacer? Terminen de hacer la ley, no la suelten solamente así. Equilíbrenla en el sistema de equidad y de justicia, que permita que, así como tienes derechos, sepas que tienes obligaciones y que en ese sentido no tienes por qué permitir que abusen, que te lastimen, hombre o mujer, el que sea, pero que si lo hace, tú lo pruebes. Y entonces el sistema va a funcionar solito en un solo camino, sin opinión de terceros. Aquí lo que ha detenido a nuestro Marcos son terceros, que con base en una denuncia falsa tienen miedo a hacer lo correcto. Eso es terrible, ¿sabes? Eso es terrible, que alguien tenga
el temor del costo político de una decisión basado en la ley por la opinión que se va a generar en redes sociales en donde mi chamba va de por medio, es terrible. Les quiero hacer dos, quiero decir dos cosas antes de cerrar. Ya hablamos de cómo está afectado Marcos y bueno, y me puedo imaginar que no es ni la punta del iceberg lo que nos dijeron, ¿no? ¿Ustedes cómo están afectados? ¿De qué forma les ha afectado? Porque me puedo imaginar que esa afectación psicológica, hasta física, económica, ni qué decir, pero me gustaría saber ustedes, porque aquí Marcos es el más afectado, pero está afectada mucha gente, ustedes, su hermana, sus hijas, a sus hijas ya, si no estaban traumadas por el papá, ahora ya están traumadas y lo van a estar de por vida. Así es. ¿Ustedes cómo están afectados? Esperanza, te escucho. Por ejemplo, yo trabajo en la universidad y ¿en qué me afecta? Muchas veces tenemos que ir con psicólogo, con los abogados, entonces me afectan mis tiempos, en que tengo que hacer yo, revisar en línea algún trabajo, tener que hacer exámenes, tener que hacer algo y tengo que llegar a casa tarde a trabajar. Duérmete tarde, levántate temprano, me levanto a las 5 de la mañana, por ejemplo, entonces voy cansada. Ahorita, por ejemplo, voy a dar un curso taller mañana y yo soy de las personas que tienen que ensayar, ¿sabes? Entonces ya está todo preparado, pero ahorita, por ejemplo, el hecho de estar aquí me ha quitado minutos para que yo pueda mañana en mí pensar, dar un buen rendimiento para lo que tengo que hacer. Me ha afectado en mis perros, ¿no? Tenemos 3 perros que ya no estamos con ellos todo el tiempo y que llegamos a casa y tenemos uno medio loco que llegamos y ya destruyó la cama, tiene todo mi escritorio mordido porque está ansioso, porque no puede estar con nosotros o que lo saquemos a la calle. Y para quienes tienen animalitos, esto lo saben, pero quienes no se van a enterar, de que los animalitos de casa, o sea, se chupan todo el estrés y pues, todos los sentimientos negativos que tienen sus propietarios, y tus perritos están sufriendo porque están sufriendo ustedes, Así es. hasta los perros. Yo estoy preocupada por él, porque pues él necesita estar bien. Hemos tomado, yo le insistí a tomar vitamina, estamos tomando CBD para estar tranquilos, estamos tomando magnesio para dormir bien, porque por supuesto que no estamos durmiendo bien. Esto apenas, el magnesio lo empezamos a tomar apenas hace 2 semanas, porque era despertarte a las 3 de la mañana y estar pensando si Marcos está bien, qué va a pasar con la audiencia, irán a ir las personas, nos irán a dejar otra vez votados, etcétera. Corríjanme si estoy mal, porque por lo menos con base en una experiencia propia que yo tuve, sientes culpa de comer y de dormir y de descansar, porque no sabes, tu familiar que está adentro no sabe si comió bien, si durmió bien, o sea, sientes hasta culpa de dormir. Me pasa a mí, ella me insiste mucho en que descanse, en que coma y demás. Y te quiero decir que pues, todas las noches a partir de eso me sorprendo reprendiéndome a mí mismo, ya duérmete, ya hazle caso, duérmete. Pero es que Marcos, duérmete, ya, duérmete. Y me dan las 2, las 3 de la mañana con todo esto. Con esa lucha interna. Y pensando exactamente, ¿tendrá frío? No tendrá frío. ¿Le habrán robado otra vez su cobija? No. ¿Habrá cenado hoy? ¿Le habrá dado tiempo? ¿Se quedó de guardia toda la noche ahí? ¿No va a dormir? Todos los días. Y es el abrazo y el saludo y el beso en la mañana el que te dice, ok, ¿no? Un día más, gracias, estoy vivo, a trabajar nuevamente con ello. Esperando, pues el martes, ¿no? Para abrazarlo, para preguntarle cómo estás, cómo ha estado la semana, qué hay de nuevo,
¿no? Llevarle toda la noticia de los abogados. Si él no ha recibido papeles ahí de los abogados. Esperando sus llamadas, que nos alegran mucho. Él, sabes que hay teléfonos, cuando puede nos regala 30 segundos, que las tarjetas son escasas y muy caras. Estoy bien, gracias, los quiero mucho. Y siempre, ¿sabes? Perdón, ya te interrumpí, pero siempre, 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 hace ratito mencionabas quién es él, siempre agradece. Gracias por el tiempo que ocuparon. Gracias, Esperanza, por que me mandaste mis galletas de animalito. Porque le mandé galletas de animalito para que esté ocupado con la mente y ande viendo de qué animales son. Gracias porque van a venir hoy aquí. Gracias, siempre nos dan las gracias. ¿Sabes? Todo el tiempo. 2 cosas más. La primera, porque bueno, Libro Abierto apoya a casos como los de ustedes, difundiendo sus casos, claramente. Pero la audiencia, las personas que los están viendo, ¿hay alguna forma en la que los puedan apoyar? Estamos en redes. Si pueden ver, estamos en TikTok, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Tenemos ahí un canal en donde contamos con a mayor profundidad, bueno, sobre todo su papá, cuál es el caso de Marcos, que es inocente, y pues eso nos va a ayudar. Si entran, si nos dejan comentarios, si nos dan likes, eso nos va a ayudar para que se conozca más el caso de Marcos. Aquí los vamos a poner, pero ¿cuáles son las redes para escucharlo? Facebook, TikTok e Instagram. ¿Y cómo están en las redes? Se llama Justicia para Marcos. Ok, vale. De todas maneras lo vamos a, Marcos Ferrari, de todas maneras lo vamos a poner aquí. Y por último, yo sé que Marcos va a salir, y como les decía antes de que empezáramos la grabación, Primero Dios. me va a dar un gusto conocerlo. Me puedo imaginar, no sé, tal vez eso me lo imagino porque eso me pasaría a mí probablemente, que va a salir y va a ver todas estas cosas que hizo su familia por él. Y un día, yo sé que un día él va a ver esta entrevista con lágrimas de cómo me defendieron, cómo mi familia me defendió, ¿no? Y la va a ver y los va a escuchar. Y cuando llegue ese día, ¿qué mensaje le quieren dejar? El corazón habla solo, ¿sabes? Y la palabra más grata que nos han enseñado es: Marta, gracias. Sí. Mi corazón te entrega. Gracias. A ustedes por la confianza, de verdad. Vamos a llorar juntos, lo sé, entendiendo que esta etapa tan dolorosa se cierra y que él tiene en el resto de sus días una página en blanco para reconstruir absolutamente todo lo que quisieron quitarle. Y que en ello todos estamos con él. Que nunca va a estar solo. Jamás. Nunca. Lo ha estado y jamás estará solo. Ese es uno de sus grandes temores, el que esté solo y que lo olvidemos. Jamás lo va a estar. Ahí estaremos. Todo el tiempo.